Pues muchísimas gracias, Cristina, por esta presentación y a United Way Colombia por organizar este encuentro y por invitarme a moderar. También quiero agradecer a todos los que hoy nos acompañan. Desde ya queda abierta la sección de preguntas y respuestas. Veréis abajo un icono que pone Q y A en la parte inferior derecha, donde os animamos a presentaros e ir escribiendo vuestras preguntas, reflexiones y comentarios. Vuestras preguntas las iremos recogiendo a lo largo de este encuentro y la última media hora estará dedicada a contestarlas. El encuentro de hoy se grabará y se compartirá con todos los asistentes. Bueno, tenemos la gran suerte de que hoy nos acompañen 4 prestigiosos expertos y consultores internacionales en primera infancia, que tengo el privilegio de haber conocido en persona. Trabajan incansablemente desde distintos países, disciplinas y perspectivas para mejorar la calidad de vida de los más pequeños. Cuando les invitamos a participar no dudaron ni un segundo. Lo que les entusiasma es que hoy no estarán hablando para otros expertos, sino para las madres, los padres y educadores que están hoy aquí. Y lo que les motiva ante todo es poder dar respuesta a vuestras preguntas y comentarios. Todos aquí hemos vivido en carne propia los efectos negativos y devastadores que tiene una situación de confinamiento extendido en los niños pequeños y familias, sobre todo en las comunidades que ya venían sufriendo una inequidad. Desde limitaciones en alimentación y asistencia a la salud mental y física, hasta el impacto en el desarrollo del aprendizaje de los más pequeños. Otros efectos negativos son la deserción escolar y la creciente ansiedad, angustia, estrés, incertidumbre por parte de tantas madres, padres y educadores. El COVID-19 ha exacerbado aún más todas las fisuras sociales y familiares que ya existían. Pero si escuchamos la ciencia de los primeros años, lo que nos dice es que hay soluciones y maneras muy eficaces, no solo para sobrellevarlos, sino para aprender a mitigar estos impactos y asegurarse de que los más pequeños tengan el mejor comienzo de vida posible. Y sin más dilación, tengo el gran honor de presentar a nuestros expertos. En primer lugar, Gaby Fujimoto nos acompaña desde el estado de Virginia, en Estados Unidos. Es especialista en educación inicial y es la secretaria técnica y de Asuntos Internacionales de la Red Hemisférica de Parlamentarios y Exparlamentarios por la Primera Infancia. Bernardo Aguilar Montiel nos acompaña desde Monterrey, México. Es el director de gestión de la calidad e innovación de los CENDI, Centros de Desarrollo Infantil, Tierra y Libertad. Alfredo Tinajero nos acompaña desde Toronto, Canadá, y es consultor independiente y especialista en desarrollo humano temprano. Su principal interés profesional está en promover trayectorias de desarrollo saludables en niños pequeños y también promueve la importancia del bienestar psicológico en madres y padres y la conservación del medio ambiente con participación de niños. Nuestra última experta de hoy se llama Betsabe Butrón y ella nos acompaña desde Washington, en Estados Unidos, donde trabaja desde hace 15 años como asesora regional en salud de la niñez para la Oficina Panamericana de la Salud. Es pediatra y responsable de la cooperación técnica en salud de la niñez. Y bueno, vamos a empezar. Gaby, me gustaría empezar contigo. Una pregunta que yo tenía, el COVID-19 ha causado todo tipo de interrupciones, escuelas cerradas, padres trabajando desde casa o yendo a trabajos esenciales que les ponen en riesgo de contraer el virus. Además del cuidado en higiene y seguridad, ¿cómo podemos mitigar
los impactos que estas interrupciones han tenido en términos de lo socioemocional y el bienestar que los niños necesitan para poder desarrollarse y prosperar? Bueno, buenas tardes. Primero, agradecimientos a United Way Colombia y a Génesis por la invitación. Pues con mucho gusto le respondo a Carlota, comparto con quienes están participando de la actividad. Estamos en un momento en donde, además de prevenir y de controlar la transmisión del COVID, debemos también seguir las regulaciones sanitarias. No las voy a repetir porque ya todos sabemos que se trata de la cercanía o no física, de la higiene, de todas las orientaciones que están dando para controlar los aspectos, sobre todo de sanidad y de higiene. En ese contexto, dentro de esa tensión que se vive en la familia, ¿sí? En ese escenario, debemos de cuidar sobre todo el entorno dentro de la casa para reducir o evitar el estrés. Más que nada para reducir. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que si es que convivimos con el estrés frente a nuestros niños, incluso desde que la madre está en gestación, estamos provocando un desarrollo emocional del niño que no va a ser muy estable, no va a ser muy positivo. Entonces, ¿qué es lo que recomiendan los estudios y las experiencias? Primero, lo más importante que debemos de reconocer es que el apoyo y el ambiente de la familia son los reguladores emocionales del niño, ¿no? Porque los niños son los más vulnerables y son muy sensibles a los sentimientos, sobre todo de la madre y de quienes rodean a este niño en la familia, incluso desde el proceso de gestación. Los niños sienten todas las emociones y por supuesto sienten el estrés a través de la madre y a través del ambiente, aunque no lo hablen, el niño lo está percibiendo. Entonces, si el niño está en proceso de desarrollo, por supuesto que va a capturar tanto lo bueno como lo malo, y entre lo malo va a estar el estrés. ¿Qué hacer en estos casos? Sobre todo para la madre, ¿no? Lo que conviene es establecer una rutina, es organizar el tiempo, siguiendo las instrucciones de sanidad, tratar de alimentarse sanamente, tratar de descansar, hacer ejercicios, ¿no? Y con el niño, sobre todo, organizar el tiempo de tal manera que establezca momentos especiales con el niño para construir, para ayudar en lo que se llama el vínculo con el niño, la cercanía, la conexión que debe de haber con el niño en el aspecto emocional. Es lo que no se ve, es lo que está al interior del niño y es lo que se maneja con los sentimientos. Si la madre va construyendo un vínculo muy cercano de proximidad y de conexión emocional con el niño, entonces va a haber un efecto positivo en el niño. ¿Cómo expresa el niño si está la madre dándole estrés? El niño presenta llanto sin motivo, irritabilidad, quiere que lo carguen a cada rato sin motivo, empieza a chuparse el dedo y de acuerdo a la edad en la que van avanzando, incluso tienen tardanza para empezar a hablar y otros problemas que van a afectar su salud mental en el futuro. ¿Qué podemos hacer con el niño? Con el niño igualmente, igual que con la madre, hay que establecer una rutina y hay que negociar la rutina con límites cuando los niños ya van creciendo. El niño tiene que tener una rutina que no es la misma de la madre. Lo más importante en la rutina del niño es que tenga su hora de higiene, su hora de alimento, su hora de juego libre,
pero lo más importante, la presencia y el tiempo que sientan que son amados y protegidos, porque es el momento en que la madre y los demás miembros de su hogar están construyendo el apego o el vínculo, la proximidad. En realidad, lo que dicen los estudiosos sobre este tema es que la seguridad depende de cuán conectados están el niño emocionalmente con la madre y con los adultos y personas que le rodean en su ambiente familiar. Muy, muy interesante, Gaby. Creo que vas a tener muchas preguntas por parte de los oyentes. Y qué importante es estar bien uno, ¿no? Para estar bien con el niño. Quería hacerte otra pregunta, Gaby. Para las madres y padres que nos están escuchando, que tienen bebés o niños pequeños, creo que nunca ha habido un mejor momento o una mejor razón, ahora que estamos todos más en familia, de aprender el impacto que tiene estos primeros años en el futuro de los niños. O sea, ¿cuáles son las competencias que se forman a partir de la gestación y qué necesitamos para fortalecer el potencial de cada niño? Muy importante para poder comprender un poquito más todo este contexto del que estamos hablando y todo lo que significa la potencialidad de los niños. Pienso que debemos empezar por analizar el concepto del desarrollo humano. O sea, estamos hablando dentro de una propuesta de desarrollo humano como un proceso que es complejo y que empieza desde que la madre está en gestación y que va a lo largo de la vida. Este proceso es un proceso que además de continuo, tiene algunos elementos, algunos momentos de la vida en que se dan algunas de las conductas o algunas de las habilidades, destrezas en el niño. Sobre todo en el sistema nervioso. El sistema nervioso es altamente maleable y todo lo que tiene que ver con el organismo y el desarrollo del niño va a estar íntimamente relacionado con el sistema nervioso y con el desarrollo del cerebro, que los especialistas investigadores dicen que empieza desde la tercera semana de gestación. Desde la tercera semana de gestación empieza, por ejemplo, el proceso de comunicación a través de las experiencias y las sensaciones y las emociones que tiene la madre. Entonces, miren qué importante, desde dónde y cómo es tan importante esa estimulación que hablaba anteriormente frente a lo que después vamos a llamar los aprendizajes. Entonces decía que el sistema nervioso, como es altamente maleable, también es posible que nosotros aprovechemos todas las oportunidades que tengamos frente a esa oportunidad que tiene el niño para desarrollar habilidades específicas. Por ejemplo, emocionales, motrices, de comunicación y otras actividades cognitivas como por ejemplo el desarrollo de la lectura y de la escritura. De todos los aprendizajes y de todas las competencias que el niño va a ir logrando a partir de su gestación, puedo subrayar las dos más importantes. Una, la que se refiere a lo que dije anteriormente. ¿Cuán seguro es el niño en esa conexión, en ese vínculo, en ese efecto? Y el otro elemento que es importantísimo porque se lleva hasta la universidad, todo lo que esté relacionado con la comunicación y con el lenguaje, que empieza, vuelvo a repetir, desde la tercera semana de gestación. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué haríamos? Como dije que había que organizar una rutina con el niño para trabajar el vínculo, el afecto, esa comunicación que debe de haber emocional con la madre, con el padre, con los adultos. Hay que seguir la rutina que debe de tener el niño de acuerdo a la edad. O sea, a los 6 meses se va a sentar, a los 9 meses va a pararse, al año, es más o menos lo general.
Sabemos también que a los 3 años ya desarrolla su lenguaje al máximo, habla todo, repite, pregunta, etcétera. Y podemos seguir hasta la edad adolescente, la edad adulta, y esa habilidad de la comunicación la va a seguir construyendo el niño. Así como el vínculo no se va a dejar, tampoco se va a dejar los temas de lenguaje y comunicación. ¿Qué podemos promover en la casa a nivel de aprendizaje? Por ejemplo, los juegos de interrelación para el lenguaje, cuando el niño aprenda nuevas palabras, aprenda a hablar correctamente, tiene que conectarse ojo con ojo con la madre, los labios y lo auditivo, porque todo eso de el sistema sensitivo lo ha ido construyendo a través de esa conexión que tenía con la madre. ¿Qué más podemos hacer? Podemos hacer rompecabezas, pintar libros, conversar mucho con el niño, contarle todo lo que podemos encontrar a nuestro alrededor. No necesitamos juguetes que salgan de la fábrica o que los vendan y son muy caros e inalcanzables. Incluso en la cocina o en el ambiente en donde nos encontremos, nosotros podemos ir desarrollando las habilidades del aprendizaje, no solo del lenguaje, sino de la lectura, de la escritura que va a venir más adelante. Leerle cuentos, hacer de repente análisis de algunos dibujos que salen en el periódico, que salen en las revistas, hablar y trabajar, por ejemplo, con libros o con cuentos que el niño puede pintar, ¿no? De repente con títeres, pero todo tiene que ser intencionado. La madre para que el niño pueda, por ejemplo, aquí tengo, lo hacemos aunque sea de papel. Si no hay papel, no hay lana, no hay tela para hacer las pelotas, para hacer títeres, para hacer juguetes, los hacemos con cualquier material, los pintamos de dedo. Entonces, no activo para que el niño no logre alcanzar a servir a lo largo de toda la vida. Entonces, ¿qué es lo más importante que tenemos que recordar de todas esas competencias en las dimensiones de desarrollo del niño? Además de la salud, de la alimentación, nutrición, además del desarrollo socioemocional, el desarrollo cognitivo y ambientes de aprendizaje seguro. Lo más importante, el vínculo, el afecto, la comunicación y todo lo que está relacionado con el lenguaje, que va a llegar hasta la universidad con todas esas habilidades, destrezas, hábitos y actitudes. Muy bien, Gaby, muy interesante. Esto me recuerda a algo que aprendí en estos últimos años y que fue un poco novedad para mí. Aunque un bebé no hable, el número de palabras con esa intención de la que hablabas en interacciones cara a cara con un bebé, va a determinar o predecir el número de palabras que ese bebé o ese niño va a tener a los 2 años. Así que es tan importante el hablarle y leerle y cantarle. Muchas gracias, Gaby. Sí. Carlota, perdón, voy a hacer una pequeña interrupción solo quisiera invitar a todos los participantes. En este momento tenemos 390 participantes conectados y más de 70 a través de Facebook que están queriendo participar, y creo que no quedó muy claro que vamos a estar abriendo un espacio para preguntas y comentarios hacia el final de las presentaciones. Entonces, si nos pueden ir haciendo sus preguntas a través de el espacio donde está especialmente diseñado preguntas y respuestas, no en el chat, sino donde está preguntas y respuestas, está Viviana Fernández recibiendo las preguntas para ustedes. Entonces va a haber un espacio para participar. Les agradecemos hacerlo a través de ese espacio en este momento. Gracias y perdón.
Muy bien, gracias. Veréis el icono a la derecha abajo que pone Q y A. Ahí es donde deberíais escribir vuestras preguntas y no necesariamente en el chat. Bernardo, buenas tardes. Es cierto que ahora hay más tiempo con las familias, pero las dinámicas familiares se han visto afectadas. ¿Es tiempo de repensar el rol de la familia? Y en ese repensar, ¿cuál es el rol que pueden tener los niños mayores? Bernardo, no. Listo, aquí ya estoy. Ahí. Gracias, Carlota, de México. Quiero agradecer a Yunares la oportunidad que me dan de poder compartir este espacio, a mis colegas también. Y bueno, te agradezco la pregunta. Como sabes, los últimos 25 años he dedicado mi tiempo a dar o convencido más bien de que la etapa de los primeros años de la vida es la etapa más importante, la etapa trascendental en el desarrollo humano. En estos 25 años, además de diseñar estos procesos o modelos de atención y hemos evaluado, hemos encontrado, digamos que 3 factores que son fundamentales para favorecer el desarrollo y algunos de ellos ya se acaban de citar. Quiero que tomemos nota porque esto tiene que ver no solamente con lo que estamos haciendo en los programas y servicios de atención a la primera infancia, pero con lo que pasa en la familia también. Y me refiero primero que nada a los ambientes que sean favorecedores para el aprendizaje. Nosotros desde el concepto o la concepción de la calidad hemos estado estudiando, pensando en cuáles son aquellos procesos que favorecen no solamente al desarrollo armónico integral del niño en esta etapa fundamental, que favorezca su desarrollo del cerebro, pero también justamente en este contexto que construyan las bases para que estos niños puedan aprender. Quiero hacer énfasis en que los programas que nosotros hemos estado trabajando los últimos 30 años trabajan justamente con familias vulnerables, en situaciones de pobreza en algunos casos, situaciones de violencia en otros, y hemos podido validar que a través de estos factores los niños no solamente alcanzan este desarrollo óptimo y armónico, sino alcanzan justamente los aprendizajes que los niños requieren. Entonces dije, ambientes para el aprendizaje, ya hablaré un poquito más adelante de ello. Segundo, cuidados enriquecidos. Estamos hablando de todos aquellos aspectos que tienen que ver con el cuidado en las edades tempranas, satisfacer las necesidades básicas del niño, ¿sí? De alimentación, de sueño, pero ahorita vamos a hablar el cómo y el por qué de eso. Y el tercer aspecto que tiene que ver para mí, digamos que desde la investigación de la calidad a nivel internacional, la importancia de las interacciones positivas y de cómo se hacen estas interacciones, considerando obviamente las necesidades del niño y considerando la etapa del desarrollo del niño. Y no estoy hablando solamente cuando el niño ya nació, estoy hablando inclusive de la etapa prenatal, en donde ya a partir de ese momento la arquitectura del cerebro del niño se está conformando y es fundamental en ese momento ya la interacción de la madre, de la familia, en esta construcción del cerebro del niño. En este tiempo, a pesar de que en los últimos 25 años la neurociencia ha avanzado y tenemos abundante evidencia respecto al desarrollo del cerebro, el día de hoy nos seguimos preguntando cómo podemos favorecer y mejorar los programas de atención a la primera infancia y cómo podemos la familia contribuir a este objetivo. Y entonces me pongo en todos estos 3 meses que llevamos de pandemia, realmente celebro de alguna manera que podamos tener la oportunidad de hacer una pausa y poder repensar justamente las cosas y los aportes de la ciencia del desarrollo infantil temprano y de cómo nos han diseñado los programas y servicios, con qué enfoque, porque todavía venimos arrastrando algunas perspectivas y necesitamos cambiar paradigmas, no solamente de quienes diseñan los programas, las políticas, definen los presupuestos, pero también de cómo favorecer la interacción o la participación activa y bien, digamos que
pensada de la familia dentro de los programas de atención a la primera infancia. Una pregunta que me hacen frecuentemente en diferentes eventos es, bueno, ¿cómo han logrado que a lo largo de todo este tiempo ustedes logren un niño que nace en un rezago, a partir de los procesos que han diseñado, logren que la familia realice esas mismas actividades o procesos en la cotidianidad de su casa? ¿Cómo favorecer a mejorar y fortalecer los patrones de crianza en la familia? Y cómo lograr que la familia tenga esa misma información o esté alineado con los objetivos del programa que estamos llevando a cabo. Y creo que ese es el gran desafío en este momento, que entendamos que no es, creo que existe una cultura por la misma perspectiva que existía en el diseño de los programas, que los niños eran llevados a los centros infantiles para que fueran cuidados solamente y tuvieran un enfoque más de atención a la madre en términos de que tuvieran una asistencia, que el niño fuera alimentado, ¿sí? Lo cual es muy positivo, pero hoy en día no podemos perder la oportunidad de entender que la etapa más fundamental en el desarrollo de su cerebro está ahí. Y hay factores que lo determinan, o que lo favorecen, o que lo inhiben. De tal manera que tenemos que repensar también los procesos que tienen los programas, las instituciones, los servicios de atención a la primera infancia, de cómo es que han venido durante todo este tiempo realizando o promoviendo la participación de la familia. Yo ahorita quiero ampliar un poco sobre la experiencia que nosotros hemos desarrollado este tiempo para lograr ese objetivo y por otro lado, qué es lo que estamos haciendo hoy en día para todavía seguir mejorando porque el contexto definitivamente cambió. Una de las cosas, Carlota, que a pesar de que la ciencia nos aporta muchos argumentos, me doy cuenta, he llegado a la conclusión de que la forma de relacionarnos como adultos, llámese padres de familia y docentes, con los pequeños que atendemos o nuestros propios hijos, está condicionada por las ideas que tenemos o que nos hemos hecho de cómo aprenden los niños y de cuál es el rol educativo que tenemos los adultos. Es decir, por eso el aporte de Brand Matters en relación a tener evidencia y poderla acercar a los padres de familia es fundamental. Necesitamos trabajar de una manera más consciente en cómo acercar el conocimiento de la ciencia a las familias para que puedan entender el por qué y el para qué hacemos las cosas. No es solamente el tener las directrices, manuales, libros, acciones, cuando el papá no entiende la relevancia del cómo y el para qué. Eso es algo bien importante. Tengo en los últimos años la fortuna de estar también cerca de docentes dando clases a nivel de maestría, una maestría de desarrollo infantil temprano, y lo que yo me encuentro y me topo frecuentemente de gente que ya tiene años trabajando con infancia, de que cuando entramos a los argumentos de la ciencia y reflexionamos de cómo estamos haciendo las cosas, las mismas compañeras, alumnas dicen, creo que lo he venido haciendo mal. Creo que no he podido ser capaz de que el papá entienda. ¿Por qué? Porque desafortunadamente la formación docente no ha incorporado el argumento de la ciencia para que dentro de la formación podamos entender que el qué es importante, pero el cómo es más importante y el para qué es muy importante. De esa manera, por eso me celebro que podamos estar hoy compartiendo este espacio. Definitivamente que como padres de familia, pues todos tenemos buenas intenciones, amamos a nuestros hijos, como educadores nos hemos formado para dar lo mejor de nosotros también y instruir a la familia, ayudar a los niños. Sin embargo, pues definitivamente a veces hacemos o cometemos errores, incongruencias y en un momento más pues quiero hablar de aspectos que tienen que ver con el desarrollo del niño en estas etapas, de cómo favorecer la autoestima, la autonomía, los límites y control, la participación activa del niño, de cómo favorecer ese apego y ese vínculo tan importante, porque en cada etapa del niño en su desarrollo, ¿sí? El adulto, la persona más significativa, que somos los padres de familia, y claro, la docente, juegan un rol muy importante. De tal manera que sí necesitamos, creo que tenemos que hacer un alto
y desde los mismos ministerios que estamos trabajando el tema del desarrollo infantil temprano, las educadoras, pero también la familia, tenemos que entender que esto es un tema de corresponsabilidad. Es un tema que tiene que ver con los mensajes que se están dando a la población desde los medios de comunicación, los que diseñan las políticas, los que favorecen a que se dé la intersectorialidad o que los servicios lleguen al mismo niño, y obviamente el cómo favorecer la relación familia, institución o programa. Ya quiero ahorita ampliar un poquito. Muy Bernardo, voy a tener que pedirte que te voy a hacer una pregunta y te pido que la contestes lo más breve posible porque tenemos que seguir con el esquema de hoy. Cuando hablas de ambientes enriquecidos, para aquellos que no sepan lo que es, porque suena como que tienes que tener una casa lujosa o juguetes, o ¿qué es un ambiente enriquecido? ¿Y cómo pueden los padres y los maestros construir esto en casa y en la escuela cuando vuelvan a abrir? Y si puede ser muy breve, te lo agradezco. Gracias, sí, claro que sí. Mira, Carlota, un ambiente enriquecido tiene que ver con la interacción que tenemos nosotros como adultos. Un aspecto importante en esa interacción es la sensibilidad que tiene el adulto. El poder entender y poder interpretar los diferentes lenguajes del niño. Desde el momento, su balbuceo, en lo que tú mencionabas hace rato, que para ti ha sido un hallazgo de cómo el niño va construyendo su comunicación y lenguaje. Y bueno, la sensibilidad del papá. Primero, el poder saber que este vínculo y este apego tiene que ver con el responder a las necesidades básicas del niño, ¿sí? Pero el cómo hacerlo. Cada momento de contacto con el niño es una oportunidad para desarrollar de manera intencionada, ¿sí?, los aspectos de lenguaje, de motricidad, el poder estar viendo al niño a los ojos, el poder favorecer la participación del niño en las diferentes etapas, tiene que ver con el atender a sus necesidades de una manera intencionada, pero hacerlo desde el amor, desde el vínculo, y eso implica el respetar al niño, el considerarlo como el protagonista de su desarrollo, el favorecer espacios que puedan ser, donde los niños puedan interactuar con su ambiente, con el medio ambiente que Alfredo nos va a ilustrar al respecto, pero sobre todo, repito, desde el amor. No se necesita, no hablamos de infraestructuras físicas solamente, sino hablamos de que en el espacio se respondan a esas necesidades, porque eso se traduce en seguridad, se traduce en conducta equilibrada, se traduce en disposición para el aprendizaje y se traduce en disposición para el juego, que es la manera en la que el niño aprende y lo puede hacer en este momento que estamos en la casa. Todo espacio, todo vínculo con el ambiente en situaciones cotidianas de la casa es una oportunidad para que el niño siga aprendiendo y para ello tenemos que crear las condiciones. Eso es, cada momento es una oportunidad para aprender. Si se está haciendo la colada, separar por colores. En la cocina es un gran espacio para la creatividad y para texturas y para... cada momento diario es un momento de aprendizaje. Correcto, así es. Muchas gracias, Bernardo. A ti, Carlota. Alfredo, para mantenernos, hay como una paradoja ahora con el COVID-19, porque para mantenernos físicamente seguros debemos practicar este distanciamiento físico, ¿no? Pero lo que nos impide contraer el virus amenaza las conexiones que nos ayudan a sentirnos seguros, a controlar el estrés, a crecer, a aprender. Entonces, ¿cómo podemos contrarrestar la falta de contacto social tan importante en el desarrollo cerebral en los niños y bebés? Y cómo se puede garantizar el buen trato y entornos protectores por parte de los padres bajo el estrés del confinamiento? Bueno, muchas gracias, Carlota, y muchas gracias a United Ways y a Brain Matters por la invitación. Estoy hablando desde Toronto, Canadá.
donde el COVID ha afectado igualmente. Estamos encerrados y viviendo las situaciones que ustedes viven diariamente por los últimos meses. Mi primera reflexión es que el COVID ha dejado en muchos dos huellas. Una marcada por las dificultades que hemos tenido que enfrentar, como miedo, aislamiento, incertidumbre, enfermedades, fallecimientos. Y otra huella más positiva, marcada por aquellos cambios y crecimientos personales que todos nosotros hemos alcanzado de cierta manera este encierro. Yo espero que esa sea la experiencia de ustedes, esa huella positiva que esté quedando en ustedes. Pero aquí hay que hacer un énfasis que lamentablemente para un gran número de familias, aquellas huellas positivas, negativas que me estoy refiriendo, para muchas familias las negativas han eclipsado las positivas por temas de fallecimiento, por pérdida de empleo y por los cambios en la situación económica de estas familias. De tal manera que la pregunta que haces, yo creo que hay que responderla desde la perspectiva de la realidad de la familia de la que estamos hablando. En este tiempo, todos hemos estado expuestos al confinamiento, al cierre de escuelas y espacios públicos y a una ansiedad hacia lo desconocido. De hecho, hoy por hoy se habla de un miedo de la cabaña, que significa estar ansioso de que algún día tendremos que salir. Sí. Y a esto seguramente hay que sumarle la ansiedad por el bienestar de nuestros niños y niñas. Por ejemplo, cómo les va a afectar esta crisis, estando ellas en una etapa sensitiva de su desarrollo. De esto habla mucho Gaby. Esta es una pregunta, creo, central a la pregunta que estás haciendo, Carlota, y yo trataré de responderla. A mi entender, lo primero que debemos hacer para enfrentar los posibles efectos de este encierro es apoyar a las mamás y cuidadoras mediante programas a la distancia o programas que consideren el distanciamiento social. La madre será siempre clave, será el principal factor protector para los niños, y esto aplica también para la madre embarazada. Por tanto, el primer objetivo debe ser favorecer por todos los medios el bienestar físico y emocional de la madre. De esto habló Gaby y estoy 100% de acuerdo con ella sobre la importancia que tienen los vínculos afectivos en el hogar, la oportunidad que representa este encierro para fortalecer estos vínculos y el hecho probado científicamente de que los vínculos afectivos, un buen vínculo afectivo favorece una trayectoria de desarrollo saludable en cuanto a salud, aprendizaje y comportamiento. De hecho, los estudios apuntan a que los niveles tóxicos de estrés están orientados a enfermedades en la edad adulta, así que estos niveles tóxicos se dan en la infancia. ¿Qué más necesitamos las madres? Las madres necesitan actividades de estimulación y juegos con sus niños. Las madres necesitan herramientas para compartir con sus niños. Y en este sentido, Brain Matters es una magnífica iniciativa que les puede sumar. Las madres necesitan también redes de apoyo familiares, redes de amigos. Y los niñitos, los más pequeñitos, necesitan, a más de ese apego fuerte del vínculo con las familias, con las madres, necesitan de contactos sociales más reducidos, unos contactos seguros con amiguitos. No estamos hablando en este caso entonces de cantidad, un gran número de amigos, pero sí un niñito que nosotros estemos seguros de que tiene una buena salud y que no está infectado. Y además, los niños necesitan pues del contacto con la naturaleza, de eso hablaré más adelante. En resumen, los efectos de la crisis en el desarrollo de los niños variarán dependiendo de las familias. Para muchas familias ha significado una oportunidad para favorecer vínculos afectivos, para que el niño juegue más, para ofrecerle a los niños ambientes más estimulantes, más llenos de juegos, de cuentos, de rimas, de contactos de piel a piel, contactos con la naturaleza. Estos niños, esta es mi impresión, en base al conocimiento científico que tengo, yo he leído muchísimos artículos en este último tiempo sobre este preciso tema. Estos niños que tienen estos ambientes favorables, pese al encierro,
muy probablemente no tendrán ningún efecto negativo a largo plazo. Es decir, más allá de una ansiedad del síndrome de la cabaña, de tener que salir, de tener que rehacer amigos, estos niños podrán tener la oportunidad de tener una vida saludable y de estar en un buen desarrollo. Pero por otro lado, la historia puede ser distinta para aquellas familias para quienes el COVID ha impactado de una manera más fuerte. Para las familias que han tenido pérdidas, por ejemplo. Para estas familias, indudablemente necesita una fuerte apoyo que venga de los programas del Estado en cuanto a la salud, el bienestar familiar, economía y empleo. Muy bien, muchas gracias. Muy interesante, Alfredo, todas estas cosas a tener en cuenta. Quería preguntarte, aún en la pandemia del COVID-19, los expertos ya se están planteando cuáles son las directrices a seguir en materia de medio ambiente. Has hablado antes de la naturaleza. Y estas directrices pasan irremediablemente por la necesidad de preservar la biodiversidad. Y todos coinciden en que nuestra mejor vacuna para el futuro es proteger la naturaleza y el mejor seguro de vida que podemos encontrar. ¿Qué opinas de esto y cómo podemos empezar ya a educar a los niños desde casa y en la escuela para proteger la naturaleza, proteger nuestro planeta? Bueno, semana pasada yo vi en YouTube un video maravilloso que venía, creo que desde Bogotá, Colombia. Era un cóndor que habían volado, eran unos 3 quizás, habían volado a un edificio y estaban al pie de la ventana de un edificio, habrá sido un piso 15, algo tan maravilloso como ese contacto con la naturaleza, un contacto tan vivo, tan directo. Quiero comenzar diciendo que la salud del planeta, de nuestro querido planeta Tierra, no es buena. Nuestro planeta tiene fiebre y nosotros debemos estar muy preocupados al respecto. Por ejemplo, el año 2016 fue el año más caliente del que se tiene registro y existen indicadores de que se está perdiendo la capacidad de polinización y se están perdiendo tierras fértiles a un ritmo demasiado rápido. Entonces, debemos de prender una alarma amarilla. Mi intención no es infundir miedo, porque el miedo es la peor pedagogía, pero sí debemos prender una luz amarilla y decir algo tenemos que hacer. ¿Qué tenemos que hacer? Yo creo que los niños van a jugar un papel muy importante. En este encierro, debido al COVID, he leído unos 30 artículos científicos sobre el calentamiento global, sobre las trayectorias de la Tierra en cuanto a los sistemas de agua, sistemas de tierra, sistemas atmosféricos, y todos los artículos apuntan a una trayectoria no deseable. ¿Qué significa esto? Que para el año 2050, quizás el planeta llegue a calentar de la temperatura anterior a la revolución industrial. La meta establecida por las Naciones Unidas es máximo 2 grados, pero probablemente crucemos la barrera de los 2 grados, lo que podría ser grave para el planeta. Entonces, repito, mi intención no es infundir miedo, más bien despertar el interés y llamar a los niños para que sean parte de la solución. Sin especular sobre el origen del COVID, la situación actual nos muestra, de hecho, algo de un escenario futuro, ¿no? Situaciones como la que estamos viviendo ahora de encierro, es posible que se vuelvan a vivir en el futuro, si es que no redirigimos esta trayectoria de la Tierra en cuanto a su medio ambiente. La pregunta que debemos hacernos todos es por qué nosotros, los seres humanos, no estamos, o sea, conocemos del cambio climático, pero no estamos involucrados con hacer algo decisivo al respecto. Esta es una pregunta que se le hacen muchos científicos y hay muchas respuestas. Pero yo quiero dar una respuesta específica a esta pregunta del por qué la inacción. Y esto tiene que ver, la respuesta tiene que ver con cómo nos percibimos los seres humanos como humanos. ¿Cuál es nuestra relación con la naturaleza? Tiene que ver con el tipo de enseñanza
que recibimos nosotros en la escuela y que continuamos ofreciéndolo a nuestros niños. La enseñanza de quiénes somos con respecto a la naturaleza. Por cuestiones de tiempo, voy a hacer una sola reflexión sobre la educación y la pedagogía existente. Voy a hablar de un paradigma muy fuerte que define nuestra forma de pensar, ¿no? Este paradigma al que me refiero es el siguiente. Escúchenme bien, por favor. Los humanos no somos naturaleza. Más bien, estamos piramidalmente por encima de ella. Vean, esta forma de pensar que es tan fuerte tiene sus raíces en la filosofía griega, se fortaleció por el cristianismo y las teorías cristianas, y se fortaleció con el Renacimiento. Y ha cobrado una fuerza muy grande para hacernos ver la naturaleza y el medio ambiente y nuestra relación con ella de una forma muy especial. Este paradigma está basado en lo que llaman los filósofos el dualismo, los opuestos, yo versus otros, el hombre versus la naturaleza, el hombre por encima de la naturaleza. Lamentablemente, como ustedes han de poder comprobar, el sistema actual, el sistema educativo, le transmite esta visión a los niños, con lo cual en su adultez ellos continuarán viendo a la naturaleza como un commodity, como un recurso, y se sentirán lamentablemente a futuro con licencia para explotar de una manera indiscriminada el medio ambiente. ¿Cómo cambiar este paradigma? Este paradigma es fundamental porque cruza la visión política, nos cruza a nosotros como seres humanos y cruza los sistemas educativos y cruza las pedagogías que le llevamos a nosotros al aula. ¿Cómo cambiar este paradigma? Y para mí la respuesta está en una parte fundamental, una gran medida, en involucrar a los niños como claves para el mejoramiento de la salud del planeta. Porque los niños, los pongo de una manera sencilla, los niños son coherentes, los niños están formando sus valores, están formando sus estructuras mentales, están moldeándose y no tienen barreras a la hora de hacer contactos. Entonces los niños deben ser los protagonistas principales de esta nueva agenda nacional y mundial para favorecer la conservación del medio ambiente. Concluyo dando algunas reflexiones sobre los niños y las prácticas pedagógicas. Esto es tomado de distintos autores, pero ven que en la pedagogía debe incluirse lo siguiente. La naturaleza está afuera de las casas. Cuando yo hablo de naturaleza no estoy hablando del mar que está lejano, estoy hablando también del árbol que está afuera de nuestras casas, de los pajaritos que viven ahí, de las ardillas, de los cóndores, de los peces, de los insectos, de las plantas. Entonces, esto es algo fundamental que tenemos que hacer, es concebir a esa naturaleza como muy próxima a nosotros. Debemos, por otro lado, experimentar la naturaleza, experimentarla con los niños. Hacer que ellos interaccionen y que analicen y vean y observen las interacciones entre especies. Necesitamos que los niños aprendan obligaciones para con la naturaleza y que los niños aprendan en la forma en que ellos están abiertos a su mundo, ¿verdad? Tenemos que aprender de ellos. Los niños son un libro abierto, aprenden, nosotros debemos aprender de los niños en cuanto a esta capacidad para aprender. Entonces, este es un tema fundamental, me gusta mucho compartirlo con ustedes y ojalá que podamos impulsarlo en el tema de la educación inicial. Seguro que tendrás muchas preguntas de esto, Alfredo. Muchas gracias. Para acabar y antes de dar lugar a la sesión de preguntas y respuestas, quisiera que Betsabé Butrón nos hable de la importancia de escuchar la voz de los niños, las niñas y las familias, que han sido los grandes sostenedores de esta pandemia, ¿no? en el ámbito privado. Y ha sido sin duda el colectivo de personas más duramente apartado de la vida social y toda esa red, ¿no? Como sus abuelos, los cuidadores. Cuéntanos por qué es tan importante escuchar la voz de los niños y sus padres
y madres. Muchas gracias, Carlota. Muchas gracias a United Way por la invitación. Es un gusto ver a todos los colegas reunidos. Anteriormente hemos escuchado bastante sobre el rol importante que tienen los adultos en la vida de los niños. Y en este contexto complejo que estamos viviendo, hemos visto que los gobiernos están muy preocupados en tratar de prevenir que las personas se contagien con este virus, porque sabemos que es un virus muy contagioso y sabemos que es un virus peligroso. Entonces debemos escuchar mucho las recomendaciones que nos dan desde el Ministerio de Salud en cada uno de los países. Ustedes han escuchado muchísimo cómo en este tratar de determinar qué hacemos para evitar estas infecciones, los gobiernos están utilizando mucho el conocimiento científico, están preguntando mucho a los expertos de una variedad de áreas. Pero hay un experto al que no le consultamos mucho, que es el experto que sabe cómo se vive esta pandemia día a día. ¿Qué significa? ¿Qué significa para mí, madre de familia? ¿Qué significa para mí, padre de familia? ¿Qué significa para mí, abuelo o tía o profesor o persona que trabajaba antes quizás en un centro de cuidado infantil? ¿O qué significa para mí como madre, como padre, que además tengo que trabajar en un hospital, en un centro de salud, en una escuela? Creo que poco a poco se va a ir ampliando las oportunidades para poder consultarle a las padres, a las madres, a las comunidades, a las organizaciones que están más cerca del día a día de las comunidades. Y yo le invito a todos los padres y madres que nos están escuchando a que levanten su voz y que cuando las profesoras se acerquen a ustedes a pedirles sus opiniones, que participen. Que cuando los servicios de salud están pensando abrir y que se rompen la cabeza para saber cómo lo hacemos de una forma segura para los pacientes, pero también segura para el personal, que participen. Que cuando el alcalde de vuestra comunidad convoca a reuniones para preguntar cómo van a abrir lugares de trabajo, tiendas, en fin, que participen. Los padres, las madres, los abuelos, toda la comunidad tiene mucho que decir e influenciar en cada una decisión. Y el otro mensaje que quisiera dejarle a los padres y madres que nos están escuchando es que con la misma intención que les estoy diciendo ahora de que debemos de participar y hacer escuchar nuestra voz, porque somos nosotros los que vivimos, somos los expertos de esa experiencia diaria, igual con esa misma intensidad, escuchen a sus hijos. Pregúntenle cómo están viviendo ellos este día a día, estos meses en los que han tenido que estar con ustedes, sí, pero viviéndolo de muchas maneras, quizás no entendiendo bien qué está pasando, pero hasta sus niños más pequeños les van a poder decir qué es lo que sienten y qué es lo que necesitan de ustedes. Eso que nos han hablado tanto, de tan diversas maneras nuestros colegas, sobre la necesidad de la relación afectiva, la comunicación. Bueno, en este momento es cuando más la necesitamos. Y yo sé que todos los adultos estamos llenos de preocupaciones, de miedos, de incertidumbres, porque no sabemos qué viene después en muchos aspectos de la vida, pero a pesar de esa incertidumbre hay que encontrar ese momento, esa forma de relacionarse con el niño. Y cuando digo niño, estoy hablando del niño bebé, estoy hablando del niño en la gestante, estoy hablando del niño que ya seguramente puede entendernos y hablar más, y estoy hablando de los adolescentes. No nos olvidemos de que cada uno de ellos está viviendo esta epidemia de maneras diferentes. Y que seguramente que el solo hecho de hablar y de compartir el sentimiento nos va a ayudar muchísimo a nosotros como adultos. Entonces yo solamente quiero remarcar
que es importante escuchar la voz de los padres, de las madres, y de cualquier adulto que esté a cargo de niños, los abuelos, los tíos, si son ellos los cuidadores que juegan un rol importante en la vida de los niños, y para todos ellos que escuchan a sus niños, que le den la oportunidad de hablar. Se van a encontrar con sorpresas muy agradables, se van a encontrar, van a descubrir cosas muy buenas. Creo que es una obligación para todos tomar en cuenta esa voz tan importante. Y creo que una buena oportunidad de eso es escuchar a los que están ahora atendiendo este webinar y escuchar de ellos cómo lo están viviendo. Gracias. Gracias, Betsabe. Pues dicho eso, creo que ha llegado el momento de iniciar la sesión de preguntas y respuestas. Os recuerdo que el Q&A sigue abierto para que agreguéis vuestros comentarios. Bueno, la verdad hay muchísimas preguntas, muchas muy importantes. Y doy paso a... Trataré de, si me escuchan bien, entonces voy a dar inicio a las preguntas. Estaba diciendo pues que hay un gran número de preguntas. Gracias a todos por su participación activa por el chat. Entonces, aquí hay una. Durante el COVID y las dinámicas familiares que ha impuesto el teletrabajo, las experiencias en casa gira en torno a la exposición de pantallas por periodos prolongados. ¿Cómo poder mitigar este impacto o darle un uso inteligente a este acceso tecnológico en la primera infancia? Betsabe, si tú nos quisieras contestar esta pregunta un poco desde tu experiencia en salud, ¿qué recomendaciones pues nos pudieras dar frente a esto? Te voy a pedir si me la puedes repetir porque un poco que tu voz la sentí que se iba y venía. Voy a brevemente, por favor. Dale, voy a quitar la cámara por si estamos teniendo problemas de conectividad. Entonces, todo el teletrabajo en casa ha girado en torno al uso de las telepantallas. Entonces, la pregunta radica en cómo hacer el uso de la tecnología, el buen uso de la tecnología en la primera infancia, teniendo en cuenta que en este momento casi que gran parte de nuestra vida está girando en torno a la tecnología, obviamente para quienes tenemos acceso a ella. Sí, es una realidad que está pasando, sobre todo con las familias que tienen acceso a celulares, a tablets y a computadoras. Con los niños pequeños que tienen menos de un año, estos niños no deben ser expuestos a ningún tipo de pantalla. Cero pantalla. Y el lema que estamos viendo ahora es de que como una manera de un poco distraer al niño y darle algo para que pueda dejar que los adultos o los hermanos puedan dedicarse o a estudiar o a trabajar, se está usando mucho distraer usando las pantallas. Y los niños pequeños no deben ser expuestos a las pantallas. Los niños que están en pantallas porque necesitan estudiar o porque ya están más grandes, siempre tomen en cuenta de que ustedes como padres, como madres, deben de saber a dónde se están conectando los niños. No dejen a sus niños solos con las pantallas. Sepan siempre a qué se están conectando. Y esto lo digo inclusive para los jóvenes o para los que tienen hijos más grandes. Sepan y comuníquense bien para que sepan qué es lo que dónde se están conectando. Lamentablemente en este contexto ya se están haciendo reportes de personas adultas que se están conectando con los niños y están comunicándose de maneras inadecuadas a través del uso de las redes sociales. Y muchos niños no saben qué hacer, nunca han sido expuestos a una conversación de este tipo.
Entonces, la primera recomendación es los niños pequeños no deben ser expuestos a tablet o a pantallas. Si el niño ya tiene más de 1 año, podría tener máximo 30 minutos de exposición, pero siempre con un adulto. El adulto está explicándole qué es lo que está mirando, qué es lo que está pasando. No darle solamente el celular al niño para que él juegue. Y si es un niño que ya está más grande y que está utilizando como un medio, la pantalla como un medio para aprender, por favor no los vigilen que el niño no tenga acceso libre a las redes sociales o a otro tipo de páginas web. Siempre estén al tanto en dónde se conectan. Les puedo poner en este momento en el chat el vínculo de las recomendaciones de OMS con respecto a la exposición de las pantallas para que vean ustedes ahí la justificación científica de por qué eso no es adecuado para los niños pequeños. Lo pongo en este momento y espero que por lo menos alguna de esas recomendaciones puedan ponerse en práctica en las casas de cada uno de ustedes. Gracias. Perfecto, gracias. Si pudieras ayudarnos con esta, Gaby. Dada la pandemia, toda una generación de infantes está creciendo temerosa a una interacción social. Creo que todos ustedes pues también ya lo mencionaron. Entonces la pregunta es, ¿qué efectos en el desarrollo de los niños puede estar teniendo este confinamiento a causa de esta sensación de miedo que se está produciendo? Bueno, entre lo que revisamos, incluso Bernardo hizo algún aporte en el desarrollo social de los niños. Y como yo indiqué, que hay momentos del desarrollo del niño en donde se dan algunas destrezas y habilidades abiertamente. Una de ellas es el desarrollo social, por lo menos para los educadores, empieza desde el hogar y más o menos a los 3 años ya empieza a socializar con otros niños, con otros miembros de otras familias. Ahora, cuando los niños no asisten a las clases presenciales, vamos por supuesto a corroborar en la formación del desarrollo social del niño, porque tiene más oportunidades para hacer uso de sus destrezas, de sus habilidades, entre ellas la del lenguaje y la del control emocional, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer en este momento? Tener y seguir los cuidados de los sectores de salud. En algunos países ya han abierto la oportunidad de salir con los niños. Yo sé que en Perú hace ya más de un mes incluso pueden salir los niños a pasear un poco, a encontrarse con otras personas, ¿sí? Pero teniendo los cuidados que está indicando el sector salud. El niño, de todas maneras, hablando a nivel del sistema educativo, el niño de todas maneras va a regresar a clases. El problema que tiene el sistema educativo en este momento ante una situación tan compleja es que tienen que ajustar el tema educativo, no solo desde una vista educativa, sino también desde una vista social. O sea, los temas que tiene el sector educación dentro de este contexto complejo es repensar el sistema educativo, ¿no? El sistema escolar con los escenarios que se están presentando en este momento. Y un primer tema que tienen los sectores educativos que analizar es el desarrollo social. Entonces, en este momento, yo diría que de acuerdo a la etapa en
que se encuentren en cada uno de los municipios, en cada una de las poblaciones, y hay que ir aperturando esas oportunidades que se están dando para que el niño en el hogar, ¿sí? Es muy importante para esa parte del desarrollo del niño, muy, muy importante todo lo que tiene que ver con su seguridad, con su equilibrio. El niño para eso ha estado trabajando un poco más el tema de la interrelación, el tema del vínculo, del afecto, para que se sienta seguro. El niño seguro no va a tener problemas. Yo pienso que hay que aprovechar el tiempo de la familia. Hay que informar a los padres de familia. ¿Cómo lo hacemos? Si lo hacemos por televisión, está bien. Algunos países lo están haciendo por radio, hacer folletos. Yo tengo aquí muchas guías para padres. Y sobre todo Colombia tiene una producción magnífica de temas que se pueden trabajar en el hogar en este momento de, digamos, de crisis. Es un momento complejo en la historia de gracias. esa clara que hicieron. Bernardo, la hacen para todos los participantes, pero quisiera hacértela a ti. ¿Cuál es la postura pues tuya y pues en México frente a cómo creen que podemos hacer este proceso están pues planteando el tema de regresar a las clases y cómo podemos hacer este proceso con los más pequeños? Además, porque sabemos que no todos los niños van a enviar a la escuela. ¿Cómo imaginan ese regreso en edad de primera infancia? Fácil controlar. Gracias, Cristina, por la pregunta. Pues definitivamente que primero hay que pensar esta en función de las necesidades del niño. Es retomando todo lo que la ciencia y lo que esta tarde hemos reflexionado sobre el desarrollo infantil temprano, poner al niño en el centro de cualquier decisión. Y eso requiere entonces una reflexión entre los sectores, no solamente que se tome en cuenta la situación. Gaby mencionó de tener que identificar cada una de las situaciones del contexto local es distinta. En un mismo país, Colombia, México, cualquiera de nuestros países, tienen distintas realidades. Entonces, creo que la decisión de regresar, sobre todo los niños más pequeños, esa serían los últimos en tener que regresar. Yo pensaría que docentes adaptándose de manera, no todos tienen el acceso a una tablet, a un celular, pero sí he recogido de muchos países de muy escasos recursos, en donde el esfuerzo de las educadoras, aquí donde se está viendo ese amor por la educación, donde ellas alcanzan a los papás y buscan la manera de orientarles. Así que yo pensaría que el desarrollo del niño es a través de la interacción, y la interacción entre los padres, la interacción con el adulto. Ellos necesitan el abrazo, entre ellos necesitan el apego, el vínculo, el tocarlos. Entonces, eso hay que tomarlo muy en cuenta y tomar la etapa, la edad inicial y preescolar, diferente a toda la decisión de lo que significa el sistema educativo en cada uno de nuestros países. Gracias, Bernardo. Alfredo, y por última pregunta antes de que vayamos cerrando. Maravilloso. Si es ejemplo muy poderosa para trabajar en competencias presentes en los áreas, efectivamente los aspectos clave del desarrollo de los niños en los primeros años, especialmente refiriéndose a esa dificultad que tenemos
Contacto con En la contacto con naturaleza. naturaleza. Sí, Sí. esta es una buena iniciativa. Yo conozco más bien de iniciativas puntuales en distintos países. Tengo bastante conocimiento de experiencias, por ejemplo, en Finlandia, en Suecia, en Australia. Existen, claro, iniciativas para la conservación del medio ambiente, existen en todo el mundo, ¿no es verdad? Pero aquellas que son llevadas con investigación, con mayor rigurosidad, son en los países que he mencionado. Yo podría, no sé si compartir con ustedes algunos de los artículos que he encontrado. Pero que se está dando en el Ecuador, que se llama Amiguitos del Océano, ¿no? Y yo les pido, si les es posible, que la busquen en la web y miren lo sencillo que es. La pedagogía infantil no es una cuestión muy elaborada, es una cuestión que se basa en principios sencillos de experiencia, de observación y de dejar al que los niños sean y exploren. Esta fundación, ¿qué es lo que hace? Está dirigida, participan, hay niños que viven en la zona costera del Ecuador, que por alguna razón se sienten desconectados del mar y en tiempo pasado no les importaba que el mar esté sucio o que las especies estén muriendo. Pues la fundación hace algo tan sencillo como esto. Les enseña, los lleva y les enseña que experimenten lo que significa el recoger la basura, el bucear a baja profundidad, digamos a 1 metro o medio metro, con ayuda de otros, y por primera vez ver los pececitos del fondo del mar y ver la maravilla de esto, y al mismo tiempo ver la basura que está en el fondo del lecho marino. Entonces, con esta iniciativa tan sencilla pero tan poderosa, los niños viven con una experiencia así, y los niños van a crecer con una visión de que ellos son parte de la naturaleza. No sé si he respondido. Sí, no sé, Cristina, si... Ah, es que está no tiene el micrófono activado, Cristina. Cristina está intentando recuperar la conexión, entonces yo creo, Carlota, que podemos seguir. Ah, muy bien. Bueno, pues iba a llegar las conclusiones de Cristina, que va a hacer un cierre ahora cuando se conecte. Yo me adelanto y agradezco haber tenido el encuentro. Y tras escuchar a nuestros ponentes de hoy me siento motivada, sé que hay cosas que podemos hacer y me siento bien informada. Espero que también esa sea la sensación de todos los que nos han acompañado hoy. Y bueno, antes de pasar a las conclusiones de Cristina, quería recordaros que el documental Brain Matters, que recoge las últimas evidencias científicas de los primeros años, está libre en YouTube en 7 idiomas y que nuestra página web bilingüe dispone de muchísimos recursos, información, ideas y actividades gratuitas para padres, para madres, para familias, para niños. Y muchísimas gracias por vuestra participación, gracias a nuestros expertos que nos han acompañado y nos han informado. Y paso la palabra a Cristina para las conclusiones finales. Parece que todavía no se ha conectado. Sí, todavía no ha logrado conectarse. No, parece que no. Un momento a ver si lo logramos. Ah, ya la veo conectada. Muy bien. La logré. Aquí estoy de vuelta. Perdón, pero me caí justo en la respuesta de Alfredo. Supongo que terminaron ese espacio y estamos listos entonces para Sí, cierre. y yo ya me despedí, así que te toca a ti.
Listo, entonces nada, simplemente quisiera retomar pues como algunos temitas que se fueron conversando, darle las gracias a Gaby, Bernardo, Alfredo y Betsabe. Realmente fue un espacio maravilloso y muy enriquecedor. Tuvimos muchísimos participantes en este espacio. Les agradezco a todos ustedes también por eso. Que nos quedan ideas y comentarios muy importantes, la importancia de reducir el estrés en los niños y cómo la familia juega un papel importantísimo, obviamente reconociendo que todos nosotros como padres y como miembros de familia estamos también viviendo nuestras angustias, entonces cómo también nosotros nos preocupamos por nuestra salud mental para poder establecer esos vínculos con nuestros hijos y cómo desde el hogar podemos estar haciendo y estructurar lo que nos conviene de estructurar rutinas muy bien organizadas con una intención muy clara que permita esa conexión de nosotros con nuestros hijos. La participación de las familias hoy se hace supremamente evidente y cada vez más evidente que nunca. Estamos jugando desde casa un rol muy importante para contener estos niños que desafortunadamente no están pudiendo ir a nuestros espacios de atención y obviamente cómo se hace hoy más que nunca evidente que la responsabilidad de la primera infancia es una responsabilidad de todos. Es como lo decía Bernardo, es un tema de corresponsabilidad. La importancia de cuidar a las madres como principal, digamos, miembro o persona que tiene ese vínculo con el niño. Alfredo, es una invitación muchísima. Tal vez pocas personas hablan de ese rol que tiene la naturaleza y cómo el hombre y la conexión con la naturaleza juega un papel tan importante en la vida de todos nosotros y la responsabilidad tan grande que tienen nuestros niños en cuidar el medio ambiente y si no lo cuidamos y si no lo cuidan ellos, pues no vamos a tener un medio como estamos teniendo que ya de por sí pues está deteriorado y nos está haciendo tactos seguros, relaciones obviamente sanas que ayudan a mitigar los efectos tremendos que una situación como esta pues estamos viviendo y que ojalá por el mismo descuido que estamos teniendo también con la naturaleza, ojalá no volvamos a vivir más adelante. Y por último, Betsabe nos hace un gran llamado a estar alerta a la voz de los niños, a no importa la edad que tengan, todos ellos están sintiendo de manera limitaciones a pensar en que no solo nosotros los adultos estamos siendo afectados por esto, ellos también démosles y permitámosles la oportunidad de expresar sus emociones, no importa si tienen un año y si tienen que con muñequitos y plastilina podernos expresar qué están sintiendo. Acerquémonos a ellos, invitémoslos a expresar qué ha significado esta situación para ellos. Esperamos que este espacio haya sido para todos de gran ayuda y esperamos también volvernos a encontrar muy pronto. Supongo que ya está parte No, Carlos United Way, las redes sociales de Brain Matters, en las dos encontrarán la grabación de este webinar. Si lo quieren volver a escuchar, si lo quieren compartir, nos encantaría que también lo pudieran difundir y los invitamos pues a ver el doc que está maravilloso. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron en la tarde de hoy. Gracias. gracias. Adiós. Gracias. Adiós. Adiós. Gracias. A ver. Gustan verlas. Gracias. Ana, gracias. Muchas gracias.